empezar a grabar. ¿Ya? Bien, estamos entonces ya con los términos de cocción. Voy ahora a compartirles para continuar en esta, escribiendo un poquito y que ustedes también vayan aportando. Ya, ahora vamos a iniciar entonces, una vez que ya hemos reconocido los géneros, los que hemos revisado hasta ahora, de pronto hay algunos que tendremos que profundizar más adelante porque algunos mariscos no hemos revisado, eso vamos a dejar para la siguiente semana después de los exámenes, ¿ya? Ahora, simplemente camarón y pescado son los géneros que vamos a aplicar de estas características. Ahora, para el examen, recuerden, yo les di opción a ustedes a que utilicen pollo o pueden utilizar pescado o marisco. ¿Sí? Del marisco, el único que es más fácil conseguir es el camarón, por eso les había dicho, ¿no es cierto? De pronto pulpo no, porque no todos podemos conseguir o va a ser más difícil, no quiero ponerles en esa situación. Ahora, si alguien de pronto espera o quiere realizar la cocción de su plato con algún otro tipo de género, podrá hacerlo siempre y cuando demuestre, obviamente, la aplicación de la técnica y el sistema de cocción, ya que exista, ¿no? Todo este proceso. Yo tal vez no voy a probar el plato, no puedo probar el plato, pero visualmente se puede ver, o si es que ustedes colocan, ¿no es cierto?, el tiempo de exposición al calor, incluso hasta un trabajo que van a hacer para experimentar y ver cómo va funcionando, cómo va respondiendo en los sistemas de cocción los productos, ¿ya? Entonces, puede hacerlo. Si es que de pronto por ahí un cerdo, también puede ser, aunque el cerdo lo aplicamos, el sistema de cocción que le aplicamos fue el de solamente el primero, creo que fue el video que genera, dice, profe, disculpe, cuando hay que hacer el video y qué género hacemos y el método de cocción. El género y el método de cocción, como les dije, va a quedar abierto para ustedes. Vamos a elegir entre cualquiera de los tres. Pollo, pescado o camarón. Si es que alguien de pronto tiene acceso a cerdo, igual lo puede hacer, como digo, respetando siempre los términos de cocción y la temperatura que se utilice y el método de cocción que ustedes hayan elegido. Yo les voy a dejar un poquito abierto esto, ¿sí? Pero necesito que por favor sea un trabajo bastante bien hecho, ¿sí? Porque si es que vamos a hacer así como que, sí, yo necesito que ustedes hagan el trabajo, pero que analicen la parte técnica y esa parte técnica sea la que ustedes demuestren en el video o escriban en su registro fotográfico, ¿no es cierto?, para que se pueda evidenciar que realmente ustedes aplicaron las técnicas y analizaron los sistemas de cocción. Ya, vamos a ir revisando y si tenía algunas preguntas, porque parece que, no sé, creo que no han estado todos en la última clase del pochado que les di. Tengo un montón, 1000 preguntas. Es más, en los trabajos que revisé ya de las fichas, que este momento están revisados todos, acuérdense que en el caso de la cocción de la corvina en este medio, tiene que llegar a 65. Normalmente en estos medios de cocción y teniendo un género que necesita tan poco tiempo de cocción, habíamos hablado que posiblemente unos 12 a 15 minutos necesite el tamaño de porción que estemos colocando, que eran de 150 a 200 gramos de pescado. Posiblemente en el medio de cocción, como el pochado, requieran unos 12, 15 minutos, no más, ¿sí? Entonces el tiempo de exposición de la corvina a el líquido de cocción en un pochado. Ya Miguel me preguntó ahorita. ¿Hasta cuándo podemos hacer este video? Les había dicho que vamos a dejar abierto para que suban o envíen el video hasta el domingo 31 de mayo, ¿sí? Que era la última fecha que tenía yo para poder calificar y poder subir las notas, porque tengo que hacerlo el mismo domingo. Entonces les pido que hagan por favor un trabajo bueno. La rúbrica ya les voy a subir al CIF para que vayan viendo, como les pedí. Es importante que tengan, si no se colocan el uniforme del instituto, pero que estén con todas las normas de seguridad para poder realizar este plato, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ir revisando, a ver, vamos a ir revisando los sistemas de cocción. ¿Cuáles son los primeros sistemas de cocción que revisamos? Y voy a ir dando características.
A ver, ¿qué teníamos? El rostizado, ¿cierto? Ya, el rostizado. Ya, ¿cuál era la característica de esta cocción? ¿Qué tenía yo? Cocción, ¿cierto? Ahora, si pensamos en el que más, ¿verdad? El rostizado es un sistema de cocción que se realiza en el horno. ¿Y cuál era la característica del sistema de cocción? La reacción de Maillard. Ya, que existe reacción, siempre va a haber reacción Maillard. Otra característica, acuérdense, que es un mirepoix, pero siempre utilizamos una base de vegetales, que puede ser un mirepoix, ¿no es cierto? Entonces, al ingresar en el horno decíamos que es un sistema de cocción que incluso puede, ¿no es cierto?, sellarse el género y luego llevar al horno a la cocción, ¿no es cierto? O antes de ser ¿no es cierto?, el género del horno, llevarlo para generar esas muy más fácil. En el caso de lo posible de servir enseguida, normalmente utilizamos cortes grandes también de cocción que luego se podían cortar para servir, ¿verdad? De hecho, utilizamos la paletilla de cordero. ¿Qué más utilizamos? Otro plato también hicimos con la técnica del rostizado, el cerdo, ¿verdad? Entonces, para estos géneros puedo yo utilizar, emplear costes grandes y lo más importante es que para el rostizado yo utilizo calor seco, utilizo convección a partir del horno, existe reacción de Maillard y básicamente voy a utilizar vegetales, ¿no es cierto?, en la base, que puede ser un mirepoix o pueden ser vegetales que ustedes deseen, para que se pueda generar, ¿no es cierto?, ese sabor. A ver si El grill. el grilado. Asado. Si empezamos y damos aquí la característica para esta sección. Ya, ¿qué tenía que tener el género para que se aplique una buena técnica de grilado? Las marcas que era una característica importante en el grilado. Y por un lado ya tengo la reacción de Maillard, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Definir esas marcas. En Maillard entiendo que el cerámico existe esos sabores. Es importante que se definan las marcas, ¿ya? ¿A qué tipo de géneros puedo aplicar yo este sistema de cocción? A todos, ¿no es cierto? Siempre y cuando sean cortes blandos o de primera categoría. Ya no sé qué producto súper. Por ejemplo, de corte. La cocción. Por ejemplo, una gallina. Ya, voy a ponerles un ejemplo. Cualquier coste de la gallina o parte de la gallina, yo voy a tener que hacer un proceso de cocción, ¿verdad? Entonces, ya obviamente en esa cocción puede que se pierda gran parte de la humedad de las características internas del género. Entonces, se mira que se aplique la cocción del grill para costes blandos o costes de primera categoría. Y si es que tengo que voy a esperar para la pregunta. Ya, a ver, vamos con Ángel, Tixi. Si quiero cocinar camarones con la técnica del grilado, ¿cuál sería la temperatura interna de cocción que necesitan los camarones? 65. 65, exacto, muchas gracias. Otra característica que poner aquí, que tiene que haber fuego vivo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito alta temperatura, ¿ya? Porque si es que yo utilizo temperatura muy bajita, ¿se va a dar o no se va a dar el grilado? No se va a dar, ¿verdad? Entonces, importante que exista alta temperatura, ya que se dé, que exista, ¿no es cierto?, una brasa o exista, de hecho, podía yo aplicar, ¿no es cierto?, hacer un grilado utilizando una plancha o podía utilizar un broiler incluso. Habíamos dado algunos equipos que podíamos utilizar para realizar este tipo de cocción, ¿ya? ¿Qué otro sistema vimos de calor seco? Creo que hasta ahí estuvo, o vimos algún otro más. Salteado. Ya, pero el salteado, recuerden, el salteado en los medios grasos era el primer sistema de cocción de los medios grasos. ¿Ya? Entonces, acá estamos calor seco, vamos a iniciar con cocciones en aceite o en grasa. ¿Ya? Entonces ahí sí menciono yo el salteado. ¿Sí? ¿Cuál era la característica del salteado? Altas temperaturas. Fuego Poca vivo, materia grasa. Todo vivo. alto, poca materia grasa, Movimiento constante. movimiento El constante.
Ya. Bien, son algunas características. El salteado es uno de los más comunes, ¿no es cierto? El que más... Por orden de dureza. ¿Qué cosa? Por orden de dureza. Ah, orden de dureza. Bien. Orden de dureza. Yo siempre hay que dar los alimentos en orden de dureza. Ya. Es una característica bastante del salteado. Yo creo que una pregunta múltiple. No, de opciones, dos respuestas. Elegir dos características del salteado. Ya, entonces, esa es la técnica de la segunda que vamos a ver. Sin embargo, en esta utilizamos poca materia grasa. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué otro sistema de cocción tenemos en grasa? Fritura. Confitado. Frituras. Frituras. Ahora, aquí hay una cosita que hace referencia, porque habíamos hablado mucho del punto de humo del aceite, ¿ya? Y de la temperatura idónea que yo aplico para realizar frituras. Recuerden que la fritura es una cocción que se realiza en grasa y esta grasa obviamente tiene que manejarse a cierta temperatura para evitar que exista un daño sobre este producto y que se pueda reutilizar y que yo no eh, desarrolle las famosas acrilaminas, que era este componente tóxico que se da cuando se aplican estos sistemas de cocción, como el caso del grill, como el caso de la fritura, el salteado, ese sabor característico como a quemado que se obtiene, en ese sabor puedo yo tener este desarrollo de acrilaminas. Entonces, en algunas fichas yo les hice la retroalimentación porque me ponían que el aceite tiene que llegar a punto de humo. No, el aceite tiene que llegar a la temperatura entre 150 a 200 grados para que la fritura se realice de forma correcta, ¿ya? Y se absorba la menor cantidad de aceite. Pero el punto de humo es el indicador del quiebre de la grasa como tal, o sea, de cuando la grasa se quema a 200 grados, en el caso de la más sensible, es es lo que tengo que evitar. Lo que evito es el punto de humo o el punto de humeo. Sí, cuando la grasa empieza a humear es cuando la grasa se está quemando. Entonces yo no debo llegar a esta temperatura. Yo lo que deseo es realizar una buena fritura, 150 para la superficial, que es mucho más sencilla de hacer, y en el caso de la profunda, 180, 200 grados es lo ideal para evitar que el aceite se queme, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que sucede en la fritura? El interior se mantiene y es súper importante hacer referencia también a esto, porque en el experimento que ustedes hicieron de la fritura en nutrición, ¿qué pasó con los géneros que fueron sometidos a la fritura sin utilizar el rebozado? ¿Qué pasó? Y bien, A ver, voy a preguntarle dejan que responda. puedes Alex, repetir. a ver, Alex Liao, pero si me puede ayudar, ¿qué es lo que secó? Tampoco está el Alex en clase. Ya, En el chat. gracias. O sea, ya, se hace pequeño y Mariana también nos responde, se secó. ¿Por qué? Porque Se obviamente al deshidrata. estar expuesto, exacto, se deshidrata, pero eso no quiere decir que no haya absorbido grasa. ¿Cómo pueden ustedes saber si absorbió o no absorbió grasa? En el nivel de aceite, ¿verdad? Ahí es cuando puedo ver yo si es que de pronto el agua que salió, porque ¿qué es lo que pasó con el género? Se deshidrató por acción del calor, entonces, ¿qué hizo el aceite? Permitir que se evaporara el líquido, ¿verdad? Pero en su defecto ingresó gracias hacia el género, pero no lo suficiente o no ingresó la misma cantidad de grasa que ingresó, ¿no es cierto?, en la fritura con rebozado. Ahí tuvimos una absorción de aceite que realmente sí se pudo apreciar con facilidad. Entonces, siempre es importante considerar que la cocción, ¿no es cierto?, porque también estamos utilizando calor seco en una fritura. Si yo asimismo sobrecocino o expongo el alimento por mucho tiempo, voy a tener pérdida de las características organolépticas del producto, pero ya cuando yo realizo la fritura de forma correcta, ¿qué es lo que pasa en el interior? Se mantiene algo de humedad y la parte externa queda súper crocante, ¿verdad? O sea, es más, algunas personas me pusieron en las conclusiones que cuando mascamos, ¿no es cierto? Masticamos el pedazo de pescado o de pollo que estaba con el rebozado, sentimos todavía como hay humedad dentro del género, cosa que de pronto no pasó
el poco de pollo o pescado que cocinaron o que frieron directamente, ¿no es cierto?, en la grasa. Esto de pronto sí pasa cuando yo aplico la cocción del confitado, que es la siguiente. ¿Ya? Voy a poner aquí interior húmedo. Húmedo y exterior crocante. ¿Ya? Es lo que se quiere obtener, ¿verdad? Con una fritura. De ahí tienen ustedes súper claro el tema de también tienen preguntas relacionadas con los rebozados y los empanizados, ¿ya? Es la misma información que están en las diapositivas, que está en la presentación que ustedes tienen en el CIF. ¿Ya? Igual está esta información en el libro, entonces procuren por favor revisar los tipos de rebozado y empanizados, ya que es importante también dentro de la fritura. ¿Qué otra cocción teníamos entonces? El confitado, ¿verdad? Que aquí ya podíamos nosotros observar cómo la grasa sí es responsable de la humedad que va a tener en el interior, ¿no es cierto?, el género. Sin embargo, también tenemos poca absorción de grasa siempre y cuando se maneje una temperatura que no supere. Le voy a preguntar, a ver, ya, esperen para que participen todos, ya voy a preguntarle a alguien más. A ver, Juan Pintado, si nos puedes ayudar, ¿cuál era la temperatura de la grasa en un confitado? Uy, no hay ni chat. A ver, alguien que Menor levante. al punto de ebullición. 80 grados. Ya, 50, 70, ya está De bien. 50 a 70. Ya, vamos a poner, debe ser una temperatura menor a, Primero los pongamos los 95 grados. ¿Ya? 90 grados. Lo ideal es que esté ideal entre 70 grados a 85. Sí, eso sería la temperatura ideal para el confitado. Ya, ojo, ¿qué pasa si es que empieza el aceite a subir la temperatura? ¿Qué tenía que hacer yo? Quitarlo Exacto, del fuego. quitarlo, ¿no es cierto?, del fuego para que nuevamente se nivele. ¿A qué tipo de costes yo podía aplicar este sistema de cocción? ¿O qué productos podían ser sometidos a este sistema de cocción? Aves o Magros. Ya, pescados. pescados, ¿no es cierto? Costes de tercera categoría se podían utilizar o carnes duras. Mm, no creo. Sí, sí se Sí, puede, sí se puede. Va a depender aquí el tiempo simplemente de exposición, ¿no es cierto?, a la cocción. Ay, esta cosa, no sé si es porque es como que se cuelga. Bueno, ya, ahí sigo. Profe, como tercera categoría, ¿a qué nos referimos? Como tercera categoría, normalmente se encuentran costes que necesiten mucho tiempo de cocción, como por ejemplo los osobuco, que tengan otro tipo de estructura conectiva, vísceras también, ya se pueden aplicar con este sistema con este sistema de cocción o haciendo referencia a los costes de tercera categoría. ¿Ya? Ya. Ya. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé aquí? Ya. Bien. ¿Qué otro sistema de cocción entonces está claro con el tema confitado? Con estos 4 sistemas de cocción en grasa. Tengo el salteado por un lado, tengo frituras, ¿no es cierto? Y tengo confitado. Recuerden, por favor, revisar bien, recuerden las temperaturas a las que se someten los géneros en estos medios de cocción, ¿ya? Podemos observar ciertas características adicionales, ya como antecedente les estoy dando ya el salteado tiene pregunta dentro del examen. En el caso de las frituras también, una diferenciación entre la superficial y la profunda, ¿ya? En el caso del confitado también, qué temperatura utilizamos y qué tipo de costes utilizamos para este tipo de
cocción. Ya hemos, entonces con eso tenemos los medios grasos. Vamos a los medios. ¿Qué vimos después de eso? Ya se me perdió otra vez la tontería. Medios acuosos. Acuosos. Ya, muy bien. Cocción en medio acuoso. Ya. ¿Cuál es la primera cocción que revisamos en medio acuoso? De vapor. Punto de humo. No, punto de... Vapor. Al vapor. Hervido. Ya. Teníamos por un lado el hervido, ¿no es cierto? Que básicamente se utiliza como un proceso de preelaboración, ¿no es cierto? Yo voy a hervir. ¿En qué hacía el hervido? El hervido necesitaba... Estar a punto de ebullición y Hervido. bastante. Punto de El agua ebullición. hierve. Punto de ebullición, ¿no es cierto? Necesito abundante agua. ¿Aló? Ya, ¿qué más? Abundante agua. ¿Aló? ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba? Aquí les voy a poner así. Realizaba aquí la famosa cocción a la inglesa, ¿no es cierto? Se llama así al hervido que yo hago utilizando agua y sal, ya que normalmente se aplica para géneros vegetales, pero también puedo aplicar para El géneros... blanqueado. El blanqueado. Ya. Hervido, recuerden el hervido, punto de ebullición, ¿no es cierto? Necesito abundante agua, cocción a la inglesa, ¿ya? Luego de esto tengo el blanqueado. El blanqueado, ¿cómo lo consideraba? Como un método Precaución. de precocción, ¿ya? ¿Por qué era un método de precocción? Porque yo simplemente lo que voy a hacer es utilizar, igual, es abundante agua, ¿no es cierto? Pero utilizo coste de cocción. Coste de cocción. ¿Para qué utilizaba este método? Para tratar, incluso habían dos tipos de blanqueados aquí, ¿verdad? Tenía un blanqueado en frío y un blanqueado, ¿no es cierto?, en agua a punto de ebullición. El que tenía, donde utilizábamos el agua a punto de ebullición, ¿qué pasaba? Utilizaba para evitar, ¿no es cierto?, de pronto que se Pierde el brillo. estropeen las... Sobrecocción. Ya, Paola nos dice, por ejemplo, que se utiliza para mantener color y forma del alimento. Muy bien, pero utilizábamos el blanqueado en frío también cuando yo necesitaba retirar impurezas. Entonces empezaba, ¿no es cierto?, a subir la temperatura hasta que llegue, ¿no es cierto?, al punto de ebullición para poder retirar impurezas. ¿Qué pasa con el blanqueado en frío? ¿Qué va a hacer? Que todos los componentes del producto vayan hacia líquido. Pero en el blanqueado en agua a punto de ebullición, ¿qué logro yo? Que se cierren poros del alimento, ¿no es cierto? Y que estos se mantengan, estos sabores y esas condiciones se mantengan dentro del alimento. Por eso decía yo y hacíamos esa diferenciación entre los fondos, ¿no es cierto? Porque los fondos, ¿qué es lo que yo necesito que pase con el fondo? Que los sabores de los huesos pasen hacia el líquido, ¿no es Caldo. cierto? Para Líquido. poder favorecer el sabor final que va a tener este producto. En el caso de los fondos sí manejaba una temperatura menor, que ya más adelante con los otros sistemas podemos ir analizando. ¿Ya? Muy bien. Blanqueado. Luego de eso, ¿qué tenía? Pochado. Ya, ahí voy a mencionar al pochado. Aquí, ¿qué necesito? A ver, voy a preguntar para que están súper todos así respondiendo, pero por ahí hay unos que se me duermen, creo, me ponen la clase y ni siquiera están aquí. Poco A ver. líquido. Ya, necesitaba menos líquido, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué utilizo aquí? Punto. ¿Cuál era? Siemens. Ya, muy bien. Punto Siemens. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía el pochado? Líquido saborizado. Saborizado, muy bien. Aquí sí podía utilizar, no es como en el hervido o el blanqueado que utilizaba solo agua a secas. No, aquí utilizo un líquido saborizado.
Ya, aquí ojo, por favor, los muchachos que estaban con la duda del pochado. ¿Cuál era la diferencia importante que teníamos con este método de cocción en medio acuoso? Que utilizamos menos líquido, lo suficiente solo para cubrir, ¿no es cierto?, el género que estamos yendo a cocer. Se utiliza punto simmer, que el punto simmer está por abajo del punto de ebullición, ¿no es cierto? Tiene que ser un líquido saborizado. Ojo, apaguemos el micrófono un ratito. Quien está hablando no se escucha bien. Tiene que ser un líquido saborizado. ¿Ya? ¿Para qué tipo de productos yo utilizaba este sistema de cocción? Alimentos Peces. Pescado, Cárnicos, Pescados. huevo, huevos en casa. huevo, cáscara. Cárnicos de poco tiempo de cocción. Ejemplo, pescados, ¿no es cierto? ¿Tenía o no tenía reacción de Maillard aquí? No. no. O No, sea, sí tenía, pero tenía que sacarle antes del, ¿cómo se llama? De la temperatura interna adecuada Exacto, para lograr reacción de Maillard en un grillado. con otro sistema, ¿no es cierto? O sea, Finalizar su cocción. exacto, para finalizar, pero esto no está alterando la cocción del pochado como tal. El pochado como tal no tiene reacción de Maillard, ¿sí? Porque no hay calor seco aquí. Aquí tienen solo calor húmedo. Entonces, incluso por eso recomendábamos que los pescados no estén con piel, para que sean mucho más digeribles, ¿no es cierto? Sea mucho más atractivo la textura del pescado. ¿Ya? Acuérdense también de las técnicas que fuimos realizando en las fichas. Coloquemos aquí que en el caso de los filetes de pescado que se obtuvieron, realizamos el famoso popiet, la forma, ¿no es cierto? El enrollado que hicimos en el filete. Acuérdense de eso, les estoy haciendo referencia a este momento porque hubo algunas recomendaciones en las fichas, ¿ya? Sobre todo de las temperaturas y de la ejecución de la técnica como tal, ¿ya? ¿Qué otra característica podemos dar para el pochado? Que se puede utilizar todavía estamos, sí, estamos todavía, estamos con tiempo todavía aquí. A ver, Kevin, a ver si es que ya responde. Kevin Verdugo. Mande, chef. ¿Se puede utilizar los líquidos de cocción? No, chef, no le escucho. ¿Puede repetirme la pregunta? Digo que si es que los líquidos del pochado se pueden reutilizar o se pueden utilizar con otro fin. En la ficha, por ejemplo, que la última que era para subir hasta ayer, Ajá. podíamos utilizar para otra cocción o para hacer una salsa a la ficha de la... Exacto, ¿no es cierto? Esa ventaja nos da. El pochado era una cocción que tenía que hacer yo con tapado o destapado. ¿Tiene alguna función? se podía hacer tapado y destapado, por lo que, o sea, yo lo que estaba consultando también para la ficha misma. Ya. Bueno, en realidad es mejor hacerlo Destapado. destapado, ¿sí? Porque de pronto si es que yo tapo, por más que manejemos una temperatura, de pronto se puede acelerar mucho o se puede subir la temperatura porque estamos creando ese medio hermético, ¿verdad? Que puede acelerar el proceso. Se realiza en un líquido, se realiza en una cacerola o en un medio destapado. No es necesario, porque aparte al no estar hasta el punto de ebullición, entonces no estamos evaporando líquido, ¿ya? Se puede utilizar los líquidos para reducciones o salsas, ¿ya? Se hace destapado. Ya, ahí pongámosle así para que ustedes luego vayan viendo. ¿Qué más? Bien, luego del pochado, ¿qué otro sistema de cocción vimos? El vapor. Y en el vapor, la técnica más importante que habíamos mencionado era la del papilote, ¿no es cierto? Y aquí les pido de favor, papilote. Ahí está. Creo que sí. Papillot, sí, tienes toda razón. Gracias, ahí. El papillot, por favor, hay muchísimas personas que me subieron la ficha de la cocción del encocado como si fuera un encocado común. No, estamos aplicando el encocado para una cocción en papillot. Tienen que, por favor, describir cómo se realiza el papillot, porque me están diciendo como que en la cacerola sudamos todo, colocamos el pescado, la leche de coco y condimentamos y se acabó. No,
El papilot es una técnica que requiere, ¿no es cierto? Se realiza, a ver, vamos a poner así, cocción al vapor que Medio hermético. utiliza un medio hermético. Gracias. ¿Qué es qué cosa? Papel aluminio. Ya, la bolsa de aluminio o Papel sulfurizado. Papel sulfurizado. 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 Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que lográbamos o cuál era la ventaja de esta cocción? Que yo voy a lograr, ¿no es cierto?, que exista géneros con mucha humedad y que se concentren los sabores, ¿no es cierto? Entonces eso logramos cuando se da el medio hermético o la concentración. Necesitábamos la bolsa. ¿Qué tipo de géneros aplico aquí yo?